Bolsa presenta. El paquete económico 2010 que entregó el secretario de Hacienda, Agustín Carsten, al Congreso de la Unión, detalla la aplicación de nuevos impuestos en distintos rubros. Esto con la finalidad de ampliar la base de contribuyentes, simplificar el pago de impuestos y generar ingresos fiscales permanentes destinados a combatir la pobreza y promover el crecimiento sostenido. La reforma afecta a 3 tipos de gravámenes: los impuestos especiales sobre producción y servicios, el sistema de renta que grava el ingreso que incluye ISR, IETU, IDE, y los impuestos al consumo a través de la propuesta del impuesto destinado a la pobreza. Las reformas a los impuestos especiales son: un impuesto del 4% a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicación, exceptuando la red pública y rural y servicios de interconexión. Se plantea incrementar 80 centavos por cajetilla de 20 cigarros. En cervezas, se propone incrementar a la tasa especial un 28% en 2010, 2011 y 2012 y reducirla posteriormente. En juegos de azar y sorteos, se propone incrementar el 30% y reforzar su fiscalización. En lo que respecta a bebidas alcohólicas, se propone establecer de manera adicional una cuota especial de 3 pesos por litro a aquellas que cuenten con más de 20 grados de alcohol. En lo que se refiere a impuestos sobre la renta, sobre el ISR, se propone ajustar el régimen de consolidación para hacer exigibles los saldos con antigüedad mayor a 5 años del ISR diferido. Se propone también elevar de forma temporal la tasa marginal máxima para personas morales y personas físicas de mayores ingresos en 2 puntos porcentuales, con lo que pasaría de 28 a 30%. Se plantea un incremento de 1 punto porcentual a la tasa del IDE y disminuir el umbral de los depósitos en efectivo exentos de 25,000 a 15,000 pesos mensuales. En el caso del IETU, se propone eliminar la posibilidad de aplicar el crédito por exceso de deducciones sobre ingresos contra el ISR. Las reformas a los impuestos al consumo se plantean crear un gravamen de contribución para el combate a la pobreza, con un nuevo impuesto que gravará sobre una base de efectivo con una tasa del 2% a los ingresos derivados de la realización de ventas, aplicándose en todas las etapas de producción de manera no acumulativa, permitiendo su acreditación y evitando la tributación múltiple. Mercedes Espíndola Campos, Foro. ¿Cómo está usted? Muy buena noche, qué gusto saludarle y darle la bienvenida a Foro. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar con nuestros invitados del paquete económico del presidente Felipe Calderón, la creación de impuestos, y si usted quiere participar, llámenos, están las líneas telefónicas disponibles, están a sus órdenes a partir de este momento. También se puede usted comunicar a través de su celular enviando los mensajes. Gracias por aceptar estar esta noche en nuestro estudio al señor Salvador Mansur, diputado federal por el Distrito 4. Muy buena noche, bienvenido. Julio, buenas noches, gracias por la invitación. También gracias por estar aquí al señor Osvaldo Ficacci, él es asesor financiero. ¿Cómo está? Muy buena noche, bienvenido. Julio, buenas noches. Se encuentra con nosotros el señor Emilio Morales, presidente del Congreso del Trabajo. ¿Cómo está? Muy buena noche, bienvenido, señor. Buenas noches, Julio. Con nosotros también se encuentra el señor Humberto Alonso Morelli, presidente de Coparmex Veracruz. Muy buena noche, bienvenido. Gracias, Julio, buenas noches. Bueno, pues en esta noche vamos a arrancar con la pregunta. Quisiera que desde su óptica ustedes nos comenten, bueno, ¿cuáles son las causas de este boquete económico que tiene las finanzas del gobierno federal de más de 300,000 millones de pesos? Bueno, Julio, el pasado 8 de septiembre el gobierno federal entregó el paquete económico a la Cámara de Diputados, obteniendo un gran rechazo de la ciudadanía. Es un paquete económico cargado de incremento en los impuestos y lleno de una falta de visión de la carestía que hoy están sufriendo millones de familias en nuestro país. Cuando estábamos todos esperando un paquete económico
que planteara un programa verdadero y efectivo de ahorro y adelgazamiento del excesivo gasto burocrático, solamente se presenta un ligero maquillaje en esta materia y no se ve un esfuerzo real del gobierno federal para poder resolver el problema que, responde a tu pregunta, el gobierno federal promovió con un excesivo gasto de la administración y un crecimiento de más del 5% del personal de mandos medios y superiores desde hace ya más de un sexenio. Señor Osvaldo Ficacci, desde su óptica. Bueno, yo creo que son tres los factores que hoy en día tienen a las finanzas del país en estado crítico. Uno es, primeramente, bueno, la crisis que en materia financiera y económica se está viviendo en el mundo, en el cual realmente pues, son factores que a todos han afectado, no nada más a la economía mexicana. Segundo es, sin duda, un excesivo gasto de la administración, y esto entendido en todos los órdenes de gobierno, federales, creo, estatales, municipales, es decir, el Estado tiene que entender que hay otros caminos para poder llevar a cabo su función y no nada más cuando falte el dinero hacer estos ajustes o estos cortes que se están proponiendo. Y en tercer lugar, bueno, sin duda que el tema del petróleo, porque por supuesto México desgraciadamente ha sido dependiente de la industria petrolera. Se están acabando, al menos se está dejando de producirse una cantidad impresionante de barriles. El precio del petróleo también ha bajado y esos son recursos que entraban al Estado mexicano. Son las tres variables que están provocando precisamente este boquete del que estamos hablando. Muy bien, señor Emilio Morales, por favor. Bueno, primeramente, considerando el paquete económico que presenta el Ejecutivo Federal al Legislativo hace una semana aproximadamente, el 8 de septiembre, pues yo creo que fue recibido por todos los sectores en forma de rechazo total, principalmente por un nuevo impuesto que se está generando con este paquete, que sería el 2%. Este 2%, según los estudiosos en economía, nos puede propiciar una inflación de 1 o 2 puntos. Si de por sí vamos a cerrar alrededor del 6%, probablemente cerremos alrededor del 7% con esa inflación. Si nosotros partimos como trabajadores que da un aumento a los salarios de un 4%, pues estaríamos con una pérdida de valor adquisitivo del salario del trabajador muy fuerte, independientemente del impuesto sobre la renta, que también se incrementa del 28 al 30, esto lo que viene a propiciar pues es afectar ya no nada más a los que menos tienen, sino que a toda la clase de trabajadores, no nada más los que ganan 1 o 2 salarios. El promedio del salario del trabajador mexicano anda alrededor de 2.5 a 3 salarios mínimos, pero hay trabajadores que tienen 8 y 9 salarios mínimos, también a eso les va a afectar este incremento del impuesto sobre la renta. Entonces, definitivamente es un paquete económico que se fue por la vía más fácil, el crear nuevos impuestos y el aumentar los que ya tenemos, a los que ya estamos considerados, principalmente los trabajadores a través de la nómina y los empresarios. Muy bien, señor Humberto Alonso. Gracias, Julio. Mira, yo coincido con el contador Ficacci. Aparte de esos tres factores fundamentales que originan el problema económico, creo que nos ha faltado modernizar un poquito nuestra estructura hacendaria, independientemente de otras reformas estructurales que nos hacen falta, ponerlas al día. México está inmerso en una economía global y no tenemos las herramientas para poder competir a nivel internacional con otras economías similares. Sin embargo, estamos expensas a lo que ocurre en otros países que tenemos una liga económica estrecha. Por ejemplo, tenemos el problema de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. México tiene una dependencia total en su mercado exterior con los Estados Unidos. Casi el 80% de las exportaciones se hacen o se hacían a Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos exporta esa crisis a nivel mundial y no somos la excepción, ¿no? Tenemos el problema de la crisis hipotecaria, viene la influenza, que también nos ayuda a tener un boquete económico. Y definitivamente pues vemos que hay muchas discusiones sobre cómo se va a aplicar el presupuesto, pero vemos pocas discusiones de cómo vamos a generar el dinero para que exista presupuesto para poder distribuir. Vamos a hacer una pausa después de este corte. Quisiera preguntarles eso precisamente, qué alternativas existen para, si no es por la vía de los impuestos, si no es por la vía que propone el presidente Calderón, por dónde habría que ir entonces. Hacemos una pausa, regresamos. Si usted quiere participar, ya sabe, tenemos líneas telefónicas disponibles, aparecerán constantemente en su televisor y también puede usted enviarnos un mensaje a través de su celular. Es por hoy, estamos hablando del paquete económico del presidente Felipe Calderón y particularmente de la creación de impuestos. Volvemos.